Regresiones a vidas pasadas. Bienvenidos. A continuación, vamos a explorar qué es una terapia de regresión a vidas pasadas. Es una técnica que utiliza la hipnosis para recuperar recuerdos de vidas o encarnaciones pasadas. Las regresiones a vidas pasadas suelen realizarse ya sea para encaminarse a la búsqueda de una experiencia espiritual personal o para un desarrollo psicoterapéutico. Y ahora te muestro el mapa de la regresión. Esto es el modelo de trabajo con el que vamos a llevar a cabo una sesión de terapia. En primer lugar, tenemos la hipnosis. Y la hipnosis es un estado de profunda conciencia. Jamás vas a perder tu conciencia, es decir, durante todo el proyecto, durante todo el proceso de la hipnosis, vas a permanecer en total conciencia. Solo es un estado profundo de conciencia porque hay una relajación implícita en este proceso. Sin embargo, en todo momento tendrás conciencia de lo que está ocurriendo. Número 2. Una vez que hemos entrado a ese proceso de relajación, vamos a hacer un proceso que le llamamos calibración entre el paso uno y el paso 2. Esto es comenzar a hacer una regresión en vida presente, por ejemplo, a eventos ocurridos en la adolescencia, en la infancia, en el vientre materno. Y una vez que vamos de la hipnosis a este punto número 2, ahora sí, vamos a la inducción de una vida pasada. Suele ocurrir en ocasiones durante la terapia que algunas personas, ya sea que tienen experiencia en este tipo de sesiones o incluso algunas que es su primera vez, que en una regresión no solamente van a una sola vida pasada, sino incluso viajan a diferentes vidas anteriores. Esto con el objetivo siempre de recaudar información importante para aclarar algo o para sanar algo en vida presente. Sin embargo, si es tu primera vez en una regresión a vida pasada, mi pedido para ti es no vayas con una expectativa. Simplemente concéntrate en un objetivo, en un propósito, porque cuando estés en el proceso de la regresión, en ese estado profundo de conciencia, tu mente inconsciente manifestará todas esas imágenes mentales y en otras palabras, no es necesario que estés totalmente enfocado en si vas a una o a varias vidas anteriores. Eso es un trabajo más circunstancial. Ahora bien, una vez que hacemos el trabajo de ir a vida pasada, continuamos con algo a lo que le llamamos sanación. La sanación puede ser desde el perdón de temas que quedaron inconclusos en una vida anterior hasta escenarios como los siguientes. Por ejemplo, liberación de entidades. Y ojo, las entidades no te espantes, simplemente son, vamos a decir, son seres que están presentes en tu vida. Pueden ser seres de luz o pueden ser seres de oscuridad. Normalmente lo que ocurre con ellos es que te acompañan en una experiencia o en una etapa de tu vida para apoyarte en atravesar algo. Por lo tanto, cuando hacemos una regresión, si acaso se manifiesta una entidad, generamos un diálogo y llevamos a cabo una sanación para liberar esas entidades, para encaminarlas hacia la luz. También tenemos, por ejemplo, sanaciones en donde se manifiesta la necesidad de hacer un cambio de contrato. Imagina que en esta vida presente, en tus circunstancias actuales, hay algo que no terminas de comprender, el por qué te obsesionas o te aferras a un lugar determinado o a una persona determinada o a una energía que incluso no conozcas, pero que te mantiene bloqueado y detenido. Pues bien, si esto se manifiesta en el espacio cuando estemos trabajando con la regresión, es posible que se lleve a cabo una sanación para un cambio de contrato.
También tenemos el escenario de la ruptura de lazos kármicos, que hace referencia a energías de amores eternos, es decir, normalmente está asociado a parejas, quizá a través de las cuales o con las cuales hayas hecho una promesa para la eternidad, una promesa de amor. Y esto suele pasar mucho a las personas que son solteros o solteras, porque no logran encontrar a su pareja, dado que están buscando esa alma con la que realizaron ese pacto y por una u otra razón no terminan de generar una relación de pareja estable o una relación de pareja en armonía. O bien, si por ejemplo ya son personas casadas y de alguna manera su corazón nunca está en total presencia en el aquí y el ahora, porque tiene una conexión profunda, es decir, un lazo kármico, con otra persona, con otra alma. Y mientras no logre liberarse de ese lazo kármico, no va a tener la capacidad de brindarse plenamente en una relación de pareja. También tenemos la disolución con fallecidos. ¿A qué se refiere esto? Asuntos pendientes, por ejemplo, que en vidas anteriores o incluso vida presente hayas tenido alguna relación familiar o de amistad con una persona muy importante para ti y que esta persona ha muerto, ha fallecido y generaste ciertos bloqueos, cierta incertidumbre, porque no hubo un cierre de ciclo, no hubo un cierre de duelo. Por lo tanto, cuando hacemos este tipo de sanaciones, vamos a generar un diálogo, una conversación con esas almas, con esos espíritus que ya no pertenecen a este plano, dentro del proceso de hipnosis, para que no te espantes. Y a través de eso lo que vamos a hacer es una sanación muy hermosa en la que generas un diálogo con las personas que ya no nos acompañan. Y además abres la oportunidad, la posibilidad de despedirte, de cerrar y completar ese ciclo. Y bueno, también tenemos el escenario de los registros akáshicos, que en términos generales todo es un registro akáshico. Imagínate que el akash o los registros akáshicos es algo así como una biblioteca y libros. Y cada libro es una experiencia humana o incluso una experiencia de circunstancias en una vida determinada. De tal forma que cuando en este presente tú no logras comprender el porqué de un problema, es posible que la solución se encuentre yendo a la información de una vida anterior. Te voy a poner un ejemplo. Tengo el permiso para contarlo. En alguna ocasión, mientras practicábamos una regresión, el objetivo del paciente o del participante era el siguiente: descubrir el por qué, a pesar de su éxito profesional, no lograba conectar con la prosperidad o la fortuna o la abundancia, siendo que era total y rotundamente exitoso en el ámbito profesional. Fue así que en una vida pasada descubrimos que esta persona en vida anterior había sido incluso el sexo opuesto. Imagínate que en esta vida es hombre, en la pasada fue mujer, o que en esta vida es mujer, en la pasada fue hombre. Y en esa vida anterior había sido una persona muy acaudalada, muy bien posicionado, posicionada en un estrato socioeconómico alto. Y por tal motivo era víctima o foco de delincuencia, de tal manera que le secuestraron a un hijo y bueno, a pesar de la recompensa que se entregó, lamentablemente le asesinaron a ese hijo. Por lo tanto, la persona pasó el resto de sus días en agonía, en paranoia, porque tenía todo el tiempo pensamientos de que por el hecho de tener dinero iban a venir a hacerle algo, dado los hechos ocurridos. De tal manera que ese recuerdo de esa vida pasada se quedó en el bagaje de la memoria del alma y entonces en vida presente, la persona encontró la respuesta de por qué no conectaba con la abundancia, la fortuna, la prosperidad. Y esto se debía a que a nivel inconsciente, donde está almacenado toda esa información que nos va a gobernar el 90 al 96% de nuestra existencia en esta experiencia de vida humana, había un recuerdo de dolor muy grande
Y por lo tanto, la mente inconsciente no le permitía a esta persona recibir plenamente la abundancia producto de su gran esfuerzo y su éxito profesional. Y esto se debe a una manera, o vamos a llamarlo, un mecanismo de protección. De tal forma que cuando él o ella entraban en un contexto de crear mucha fortuna, inmediatamente la mente inconsciente traía al espacio ese recuerdo y le bloqueaba el recibir plenamente esa abundancia. Y este es un escenario como tantos que hay. Por ejemplo, en alguna otra terapia trabajamos una visita a sanación a fallecidos, donde una persona, y tengo permiso para compartir, no encontraba la razón de por qué no podía tener hijos en esta vida presente. Y al ir a una vida pasada, descubrimos que en esa vida tuvo la experiencia de haber perdido a sus hijos en un accidente. De tal forma que ese recuerdo de dolor, de profundo dolor, a nivel inconsciente, en esa memoria, en ese bagaje de la memoria del alma, le bloqueaba la posibilidad de tener hijos en esta vida. Te comparto otro ejemplo. En una terapia trabajamos con el objetivo de saber por qué una persona era ciega. Y lo que descubrimos fue que en una vida pasada presenció muchos actos de violencia que le provocaron grandes emociones de sufrimiento, de dolor. Por lo tanto, fue lo tan grande lo que vio que en esta vida, a nivel alma, plan de alma, venía ya de nacimiento con, con ceguera, para no repetir el volver a ver gran cantidad de violencia. Y así como estos casos, te puedo platicar miles de escenarios. Pero lo más importante es que notes la conexión que existe entre el hecho de las circunstancias de vida presente, los bloqueos de vida presente, la causa de no poder generar o crear resultados importantes en vida presente, que siempre están relacionados a un anclaje de dolor. Y ese anclaje de dolor muchas veces es de la infancia, que es vida presente, en otras es del proyecto sentido, por ejemplo, que sigue siendo vida presente y la vida de papá y mamá en las circunstancias meses antes de nuestro nacimiento, es decir, en la concepción o en la encarnación, y que todo eso permea en nuestra memoria. De tal manera que todo aquello que esté bloqueado tiene relación con un origen de un profundo dolor. Y en ocasiones ese dolor, cuando has trabajado mucho en terapia o en diferentes mecanismos holísticos, alternativos, y no encuentras una solución, es posible que esté en una vida anterior. Así que el objetivo de ir a vidas pasadas es únicamente traer información que sirva para despejar duda, para despejar incertidumbre. Y de esa manera, al tener esa información, la persona conecta con la claridad del por qué y del para qué de ciertas experiencias de dolor o incómodas en vida presente. Y bueno, la sanación no es algo que se elija como un catálogo cuando vas apenas a tu primera regresión. Esto es más, en mi experiencia, como un árbol de bondades. Tú entras con un objetivo a la regresión y en el camino el terapeuta te va a acompañar de tal manera que aquello que se manifieste en el campo, él te va a entregar una de estas tantas sanaciones. Estas solo son algunas de tantas que hay. Y depende más de lo que requiera tu ser, tu espíritu, tu alma, en el momento que estés trabajando la regresión. No es tanto como inducido, a menos que ya tengas un cierto camino recorrido, que lleves varias regresiones, ahí sí ya podrás ir de manera enfocada y objetiva a trabajar una de estas sanaciones. Mi recomendación es que en un principio te abras a la posibilidad
de que sea lo que se manifieste en el campo. Hablando de este punto número 3, sanación. Ahora vamos al punto número 4. Este punto número 4 dentro de nuestro modelo es un regalo, es un valor agregado que te vamos a entregar. Ya que estamos abriendo registros y hemos explorado vidas anteriores, te vamos a dar el regalo, bajo este mismo estado de hipnosis antes de que regreses, de poder conversar con tu yo superior. Tu yo superior es precisamente esa conciencia en otra dimensión. Una conciencia, como en otras disciplinas dirían, la fuente de la sabiduría. Y el yo superior tiene la fortaleza de que cuando acepta la petición de hacerle preguntas, él te va a dar respuestas sin filtros, sin maquillaje, sin caparazón. Te va a decir el por qué o para qué de estar viviendo alguna experiencia en esta vida presente. Así que te vamos a dar este regalo de que tú puedas hacer de 3 a 5 preguntas durante esta sesión. Evidentemente hay una preparación. La preparación es, tu terapeuta se comunica contigo, tú recibes ciertas indicaciones como un lugar cómodo, un lugar privado, un lugar seguro, conexión a internet, micrófono habilitado, tu teléfono o tu laptop conectada a la corriente para que no se te vaya a ir la luz, etcétera. Y además, un cuestionario que es importante llenar previo a la sesión y además tus 3 preguntas, hasta 5 preguntas que quieras hacer al yo superior. Ahora, ¿qué es la hipnosis? Como te lo decía, la hipnosis es un estado de profunda conciencia. Hay muchos mitos acerca de ella, por ejemplo, como la falta de control e inconsciencia, o incluso personas que les han llegado a comentar, te puedes quedar en el viaje. Esto es muy común, es más común de lo que parece, pero no temas, no te estreses, no te angusties, no te preocupes. Esto no es real, son solamente mitos. O hacer cosas extrañas fuera de tu voluntad. Por ejemplo, hemos visto a personas haciendo show televisivo, hipnotizando a otros, pero esto no es la hipnosis. La hipnosis solamente es un estado de relajación, un estado de profunda conciencia. Y también la han considerado como una sesión de esoterismo y ocultismo, pero esto no es real. La hipnosis únicamente es la habilidad de comunicación entre tú y yo. Es un método con el cual magnificas tu imaginación para mejorar tu vida. Eso es la hipnosis. Ahora, ¿a quién va dirigida una terapia de regresión a vidas pasadas? Va dirigida a todas aquellas personas que anhelan sanar algo en sus vidas y que por alguna razón no han logrado resolverlo con la información de su vida presente. Por ejemplo, si has asistido a terapia psicológica, clínica, a terapia incluso en psiquiatría, si has explorado el mundo holístico con diferentes técnicas, materias, y no has logrado o no terminas de resolver algo que ocurre en tu vida, si ese es tu caso, te recomiendo ampliamente que explores la posibilidad de que ese bloqueo pudiera estar en la información de una vida anterior, porque se queda en la memoria de tu alma y la mente inconsciente opera desde esa memoria. Y en realidad lo que está haciendo es protegernos, no nos está limitando porque no quiera que seamos plenos, felices, abundantes, sino lo hace porque tiene un recuerdo anclado, donde hubo dolor con respecto de un beneficio y entonces nos bloquea ese beneficio como un mecanismo de protección, de cuidado. Ahora, ¿por qué tomar una terapia de regresión a vidas pasadas? Principalmente, lo recomendamos cuando existe algo de lo cual no encuentras el significado, el origen o la causa del porqué de una circunstancia de vida. Te voy a poner otro ejemplo. Imagina que de repente comienzas a tener problemas de oído y no sabes por qué, y no logras, y no hay una respuesta científica, médica, que te diga por qué tienes ese problema. Hemos documentado casos de personas con este síntoma y al explorar una vida pasada descubrimos
que escucharon cosas muy tristes, muy trágicas. Y esa fue la razón por la que se bloqueó el sentido del oído, del poder escuchar, porque había mucho dolor cuando se escuchó en una circunstancia de vida pasada. Por lo tanto, ve tomando una idea de lo que puedes trabajar y de por qué tomar una terapia. Las terapias de regresión a vida pasada no es para curiosear, no es para un chisme, no es para ver qué ocurre, no. Tiene un sentido profundo, un propósito en amor, un propósito hermoso de descubrir algo que te provea de la claridad para resolver algo. Ese es el objetivo de una regresión. Ahora, ¿cuál es el beneficio de una terapia de regresión a vidas pasadas? Pues bien, sana una parte de tu alma que permanece invisible a nivel de mente inconsciente. Por ejemplo, implotar una emoción, liberar entidades, hacer cambios de contratos, ruptura de lazos kármicos, disolución con fallecidos, o alguna lectura de los registros akáshicos, etcétera, etcétera. Estas son algunas de las tantas sanaciones y beneficios que te entrega una regresión. En otras disciplinas, yo les he comentado a los participantes que ellos toman lo que requieren. Aquí sí vas a tomar lo que requieres, solo que no lo pides directamente, porque eso brota cuando estamos en proceso de hipnosis. A lo mejor tú puedes llegar con un objetivo y decirme, yo quiero hacer un cambio de contrato. Y en el camino descubrimos que lo que en realidad está ocurriendo a nivel mente inconsciente y que te mantiene con cierto dolor o cierto bloqueo para un resultado, es un pendiente o un ciclo que no lograste cerrar con una persona que ha fallecido. Entonces, en un escenario como ese, no es que te entreguemos lo que pediste inicialmente, sino más bien en función de lo que se manifiesta como necesidad primordial, primaria, en el momento de la regresión, en función de eso, te entregamos el proceso de sanación. Eso es lo que hacemos. Ahora, ¿quiénes somos? Sanarte, tu espacio de sanación, fundado por los hermanos Araceli y tu servidor, Luis Armando Valdés Rodríguez, es un grupo holístico, sui generis, de ámbito internacional, que desde el año 2019 ha apoyado a cientos de miles de personas en su sanación emocional y espiritual, uniendo los siguientes propósitos. Mucha atención, equipo. Número uno, clarificación de la mente racional. Es un proceso donde suministramos información de valor para los miembros de la comunidad, a través de la cual van diseñando un mapa las personas acerca de sus patrones de conducta que generan resultados favorables, como la abundancia, paz, amor, plenitud, felicidad, a lo que hemos denominado la zona de poder. Y en contraste, los patrones nocivos que generan caos, escasez, carencia, depresión, ansiedad, angustia, tristeza, a lo que hemos denominado el pantano de las emociones. Y bueno, al diseñar un mapa de la mente consciente, ahora el participante puede ver con claridad la fuente de sus creencias limitantes, mismas que por elección propia, consciente o inconscientemente, tendrá la posibilidad de transformarlas. Dicho en otras palabras, haremos consciente lo inconsciente, o bien haremos visible lo invisible. Tanto para las conductas que funcionan, y esas las vamos a dejar así como están porque funcionan, como para las conductas que no funcionan en el día a día de cada participante. Y bueno, impactando positivamente su vida con las conductas funcionables o funcionales más bien. Y además de este impacto, no solo es a nivel individual, sino que al mejorar la persona, esa mejora permea en su familia y en su entorno. Ahora bien, para lograr esta clarificación de la mente emocional, utilizamos y facilitamos herramientas que integran los aspectos existenciales y trascendentes de la experiencia humana, con el marco de trabajo e investigación de la psicología moderna. Ahora,
Bueno, me parece que ya se repitió. Sí, correcto, se repitió. Sigamos. Segundo punto, acuérdate, estábamos aquí, ¿quiénes somos? Y tenemos dos propósitos. Clarificación de la mente racional. Segundo propósito, sanación del alma. Es un proceso de aceptación de la experiencia humana, a través del cual se conecta con la compasión, la comprensión, culminando en el perdón, que es de las más grandes sanaciones que tenemos, como resultado, y que integra la dimensión profunda más allá de lo personal. Esta dimensión se descubre mediante un proceso de expansión de la identidad personal al núcleo de lo esencial, permitiendo experimentar una realidad más amplia y significativa. Ahora bien, repito a modo de diálogo. El primer propósito es clarificación mental. Para eso tenemos disciplinas, por ejemplo, como el rito del útero, sanando la relación con mamá, el rito del corazón, sanando la relación con papá, sanación de las 5 heridas del alma, donde exploramos al niño interior, la niña interior herido, herida, sobre todo en etapa de la infancia. Trabajamos también con Proyecto Sentido, en el que vamos a explorar todas aquellas circunstancias en las que tus papás al momento de tu concepción vivían, porque esas circunstancias heredaron en ti antes de nacer un sentido de propósito. Por eso se llama Proyecto Sentido. También trabajamos con lo transgeneracional a través de las constelaciones familiares, la biodescodificación y otras tantas disciplinas. Tenemos talleres, por ejemplo, como sanando la relación con el amor, talleres como reprogramando tu abundancia, sanando las 5 heridas del alma, talleres o entrenamientos como, por ejemplo, al rescate de mi ser, donde sanamos al niño y a la niña interior, y todo este tipo de talleres o servicios que entregamos es a lo que denominamos clarificación mental. Cuando has trabajado y explorado durante ya un tiempo los diversos mecanismos de sanación en términos emocionales y no logras descubrir, no logras concretar, porque hay algo que no terminas de ver, de visualizar, de poder ser consciente y sin embargo padeces el bloqueo, padeces el mal resultado, padeces el patrón de conducta nocivo, autodestructivo, y has hecho un gran trabajo durante años o meses y no logras encontrarlo, ahí es donde te recomendamos la sanación del alma. Y esta sanación del alma la trabajamos a través de, por ejemplo, las regresiones a vidas pasadas para ir a traer información de vidas anteriores. Y lo trabajamos también con algunas medicinas ancestrales, por ejemplo, el cambo, la ayahuasca y otras más. Sin embargo, hoy y el motivo de este video que estoy compartiendo contigo es presentarte la disciplina llamada regresiones a vidas pasadas. Te hablo de todo esto como cultura general para que se comprenda en qué parte de todo el árbol se encuentra. Y la regresión a vida pasada es sanación del alma. Sanación cuando en vida presente no has logrado encontrar todavía la respuesta. Puedes ir a la vida pasada y puedes hacer preguntas al yo superior y esas preguntas te van a dar mucha, pero mucha certeza de dónde estás y hacia dónde vas. Debes de saber que no solamente es Araceli y tu servidor Luis Armando, sino todo un equipo de colegas, todo un equipo de expertos en diferentes áreas y materias. Y hoy venimos a ofertarte las regresiones a vidas pasadas a través de todo mi equipo que han entrenado conmigo y que se mantienen en formación conmigo, para que logren brindarte una sesión que sea accesible, que sea sobre todo amorosa, en donde te vamos a acompañar y a sostener en la trascendencia de algún bloqueo o de alguna emoción reprimida o de alguna circunstancia que no logres incluso comprender. Y a través de este mecanismo llamado regresión a vidas pasadas, podamos abrir una nueva posibilidad, podamos descubrir y explorar juntos qué es aquello
que quizá no has alcanzado a ver y que una vez que lo ves, te va a dar la super posibilidad de elegir diferente. Así que, si quieres participar en una terapia de regresión uno a uno, envíame tu confirmación para que una persona de mi equipo se ponga en contacto contigo, coordinen el día y la hora y logres llevar a cabo esta sesión. Recuerda, estamos ubicados en diferentes ciudades de toda la República Mexicana. Sin embargo, en este momento en particular, estamos operando a través de Internet, a través de Zoom. Y te voy a decir cuáles son las ventajas de Zoom. La principal, que la sesión queda grabada. Muchas veces cuando damos terapia en presencial, son 2 o 3 horas de terapia, y cuando terminamos la terapia y la persona sale del estado de profunda conciencia, no se acuerda de muchas cosas, retiene muy poca información de todo lo que se trabajó. En cambio, cuando lo hacemos a través de Zoom, que es exactamente igual de efectivo, se queda una grabación disponible para ti de manera permanente. Y cada que recuerdes esas preguntas que hiciste o que quieras explorar un poco los símbolos, la simbología de lo que te mostró una vida pasada, simplemente vas a ese video que es tuyo, es privado, es confidencial, y a través de él puedes estar resignificando esa información, reinterpretando, como si estuvieras estudiando un libro, porque es tu vida en otra experiencia. De tal manera que esa es la principal ventaja y por eso nos hemos inclinado más a hacerlo a través de Zoom que presenciales. Además de que el costo es mucho más accesible. Cuando es presencial requiere toda una logística, una infraestructura, mayor tiempo para que el terapeuta se traslade entre un lugar y otro y muchas otras circunstancias que van a incrementar al doble o más del doble el costo. Por lo tanto, mi recomendación es: ábrete la posibilidad de trascender esas barreras de la vieja escuela en el que era todo offline, es decir, fuera de línea. Ábrete la posibilidad de conectar con esta nueva era. Recordarás, no hace mucho tuvimos una pandemia y todo lo hicimos a través de Internet. Demostramos que podíamos hacer todo a través de Internet. Así que mi pedido para ti es, ábrete a esa posibilidad, inicia, incursiona, explora en una primera instancia en esta sesión que además quedará grabada. Y si resuenas o si vibras con esta terapia, este modelo de trabajo, y quieres tomar no sé, un paquete de 3 o 5 sesiones o más, tal vez en ese escenario ya se pueda ver la posibilidad de que sea presencial. Incluso desde ahora te lo puedo proponer. Sin embargo, el motivo de este video y de toda esta campaña que hemos estado haciendo es para que notes que lo podemos lograr a través de Zoom. No hay necesidad de maniobrar una logística más compleja. Al final no hay lugar más cómodo y más seguro que tu propia casa, tu propia oficina o un lugar donde tú estás cómodo, y además que vas a estar acompañado por un experto. Hoy en día tomo terapia con diferentes terapeutas que están en diferentes ciudades de diferentes países en el mundo, y hasta el día de hoy todo ha marchado bien, al grado que, por ejemplo, estoy estudiando una carrera en España y yo vivo en México. Entonces no hay límites. Te comento esto para que te des cuenta que no hay límites. Si quieres participar en esta terapia, escríbenos y será un honor, un privilegio para nosotros poder estar a tu servicio. Pues bien, te recuerdo mi nombre, Luis Armando Valdez Rodríguez, y estaré encantado de poder conocerte en algún momento. Bendiciones.